Hola muchachos, ¿qué tal todo? En este video vamos a aprender a cómo aplicar fórmulas a los parámetros que hayamos creado en nuestras familias. Vamos a aprender a aplicar fórmulas de suma, resta, división. Vamos a aprender a crear fórmulas trigonométricas, por ejemplo. Vamos a crear parámetros de identidad usando lo que tiene que ver con el condicional. Listo, y cómo estas pueden estar todas relacionadas unas con otras. Entonces, va a ser un video bastante interesante, muchachos, que así realmente es como se crean pues la mayoría de las familias en Revit, para que de verdad valga la pena lo que se está realizando. Entonces, muchachos, lo que voy a hacer en mi caso, solamente voy a aplicarle fórmulas a mi rectángulo para que sea un poco más fácil. Voy a eliminar lo que es, por ejemplo, mi triángulo y los círculos que creé anteriormente. Y también, por ejemplo, voy a eliminar lo que tiene que ver con los planos de referencia que están anidados a mis círculos. Voy a suprimirlos. Voy a ir también a la ficha de Family Types y acá voy a eliminar todo lo que no tenga que ver con mi rectángulo. Por ejemplo, voy a eliminar la altura de mi triángulo. Voy a seleccionar mi parámetro y acá en la parte inferior me aparece la opción de suprimir el parámetro. Y le digo que sí me lo suprima. Voy a eliminar todos a excepción del alto, el ancho y el largo y también lo que tiene que ver con la visibilidad. Solamente voy a dejar la visibilidad, que es solamente la que tiene que ver con mi rectángulo. Ahora muchachos, ¿cómo se aplican las fórmulas en los parámetros de Revit? Simplemente la forma de hacerlo es ir a Family Types y acá en la tercera columna me aparece lo que es la fórmula. Simplemente acá escribo una sintaxis de ciertas dimensiones o cualquier parámetro que yo quiera colocar y a eso le aplico una fórmula. Por ejemplo, yo quiero que el alto sea igual a 2 veces el ancho. Entonces yo simplemente le digo que sea 2 símbolo de asterisco, por cómo se llame mi parámetro, que en este caso se llama ancho. Tengo que escribirlo totalmente igual. Al yo darle en aplicar, veo que mi alto se cambia. ¿Qué pasa si yo acá en vez de 20 le digo que sea 15 ahora? Pues automáticamente mi ancho se va a dividir en 2. Esa es la forma de aplicar una fórmula a cualquier parámetro de Revit. Ahora, ¿cómo sabemos la sintaxis que tenemos que manejar? Se ve desde estas dos páginas. Estas dos páginas las voy a dejar en la descripción del video por si alguno quiere ir a ellas. Pero son páginas que están directamente desde Autodesk, donde explican la fórmula de la sintaxis y las abreviaciones que debemos utilizar para que funcionen correctamente. Entonces, acá por ejemplo, operación matemática, que es lo primero que encontramos, tenemos que ocupar un signo. Por ejemplo, para la parte de la suma, el símbolo más. Para la parte de la resta, el símbolo menos, multiplicación, el asterisco, división, el slash. ¿Listo? Si no estoy mal, son prácticamente las mismas que se usan en Excel. Entonces, el que ya haya aplicado fórmulas en Excel van a ser las mismas que se trabajan aquí en Revit. ¿Listo? Es muy fácil, son las mismas fórmulas. Entonces, acá vemos todas las que hay. Potencia, logaritmo, seno, coseno, funciones trigonométricas, el valor de pi también podemos trabajarlo. Y acá ya me dan una breve explicación de cómo tenemos que trabajarlo. Entonces, como les había explicado anteriormente, muchachos, pues trabajamos lo que es el nombre de nuestro parámetro con con un símbolo dependiendo que qué es lo que queramos hacer, y le colocamos otro número, otro parámetro y vamos llegando. También podemos utilizar lo que son los paréntesis si así lo necesitamos. Y también están unas interesantes que es la forma del redondeo. Entonces está acá el redondeo, ya ahorita más adelante pues verán varios ejemplos, ¿no? Pero por ejemplo acá está la forma del redondeo. Entonces me dice que yo utilizo simplemente la palabra round y acá utilizo entre paréntesis el número que quiero llevar, que también puede ser por ejemplo un parámetro, ¿no? No tiene que ser 3.1, sino puede ser un parámetro. Entonces redondear longitud, por ejemplo, entonces me lo redondea a un número que no tenga decimales. En este caso, cuando es 3.1 me lo lleva a 3, cuando es 3.5 me lo lleva a 4. ¿Listo? Entonces todo lo que esté del 3.01 al 3.49, por ejemplo, me lo va a llevar al número menor a ese. Y ya lo que esté más arriba de ese 5 me lo va a llevar hacia el número siguiente. Y también, por ejemplo, podemos ver una explicación de los números negativos. Al número que esté más cercano, así se aplique lo que es el símbolo negativo. Si es el menos 3.7, pues sigue estando más cercano al menos 4. Si es el menos 3.3, sigue estando más cercano al menos 3. Y la misma cuestión cuando se va a redondear ahora por arriba. Entonces yo quiero siempre redondear algo encima, que se usa muchísimo en la parte de la construcción. Siempre que yo redondeo algo, pues para
poder utilizar lo que necesito, siempre redondeo por encima. Listo, si me da una cantidad, no sé, de estribos que es 13.3, pues yo no voy a colocar 13, sino voy a colocar 14. Entonces está esta aplicación también. Entonces simplemente es cambiar la palabra por la que vemos en pantalla. Entonces si ya coloco, por ejemplo, 3.1, siempre me lo va a llevar a 4. Y lo mismo también con los números negativos. ¿Cuál es el número más alto de menos 3.7? Menos 3. ¿Listo? Y redondear hacia abajo, pues que es lo mismo que este, pero ya con el que sigue la parte menor. Que estas son como las principales. Y otras que son también muy útiles para parametrizar familias, que es el conocido if, que también el que haya manejado Excel, pues ha visto cómo trabaja este. Entonces, por ejemplo, que esta es la sintaxis que él maneja. Entonces yo le digo, si la longitud es menor a 3000 milímetros, entonces el parámetro que yo estoy seleccionando va a ser 200. Si no, va a ser 300 milímetros. ¿Listo? Y se pueden hacer cosas muy interesantes también con esta aplicación. Ya luego veremos la sintaxis de cómo se maneja esta. Como les digo, muchachos, les voy a dejar los dos links en la descripción a cualquier persona que quiera acceder a ellos. Ahora, muchachos, vamos a ver algunos ejemplos. Entonces vamos a ir a Family Types y acá, digamos que quiero que esto sea un cubo. ¿Cuándo es un cubo? Cuando todos los lados son iguales. Entonces, ¿cómo hago yo esto con las fórmulas? Entonces le puedo decir, por ejemplo, voy a eliminar acá 2 veces el ancho y le voy a decir que mi alto sea igual a mi ancho. Y que, por ejemplo, mi largo también sea igual a mi ancho. Y lo deben aplicar. Al hacer esto, pues todos los lados van a ser iguales. Si yo cargo esto a mi proyecto, voy a llevarlo a sobreescribir la versión. Voy a seleccionar mi familia, editarle el tipo. Y acá le digo, solamente le cambio el ancho, que sea 7 metros. Todos automáticamente van a cambiar con él. Igual puedo seguir cambiando otro, no tiene que ser el ancho exactamente, va a seguir siendo lo mismo. Por ejemplo, ¿qué pasa también si yo quiero sacar, no sé, un parámetro de cuantificación? Por ejemplo, un área de una cara de ese cubo. Yo quiero saber cuánto es el alto por el ancho. Entonces yo puedo sacar esa área para cuantificar, puedo crear un nuevo parámetro. Voy a decirle que sea en este caso el área, que sea una disciplina común, tipo de parámetro un área. Acá puedo agruparlo donde yo quiera. E importante acá, muchachos, a veces cuando se crean los fórmulas en parámetros, puede ser que Revit no me deje hacer fórmulas entre parámetros que no sean de tipo o no sean de instancia, que no sean de ejemplar. ¿A qué me quiero referir? Si van a crear una fórmula o un parámetro que tenga una fórmula, traten de que todos esos parámetros que se incluye en la fórmula sean o de tipo, o si no se puede, pues que todos sean de ejemplar. Porque puede ser que me llegue a dar ese error. Entonces en mi caso voy a decirle que todos sean de tipo. ¿Listo? Y acá que hago simplemente en la fórmula le coloco que por ejemplo sea el alto por el ancho. Entonces le coloco alto, asterisco, ancho. Importante, muchachos, que quede el parámetro escrito totalmente igual a como aparece en el nombre. Tiene que quedar escrito totalmente igual, si no les va a dar error. Y aquí le doy en aplicar. Y acá me da el área de este. Supongamos que esa área que voy a cuantificar no solamente quiero que sea de una cara, sino que quiero que sea también de la del otro lado. Por ejemplo, que sea el ancho por el largo. Entonces puedo agregarle a este mismo parámetro la otra operación. Voy a primero colocar esto dentro de paréntesis para que no me genere algún error entre las operaciones, entre los signos. Acá, por ejemplo, coloco el símbolo del más y otra vez entre paréntesis ubico lo que es mi ancho, asterisco, el largo. Totalmente igual con todo y las mayúsculas. Le doy en aplicar y acá veo mi área. ¿Listo? Entonces, muchachos, esa es la forma como se aplican pues los principales, los más conocidos, lo que probablemente más van a usar, que van a ser simplemente suma, resta, multiplicación y división, donde necesiten operarlos. Ahora, por ejemplo, miremos otros. Por ejemplo, una de una función trigonométrica. Supongamos que yo necesite aplicar por alguna cuestión un seno. Entonces, digamos, voy a crear dos nuevos parámetros. Uno de un ángulo X, voy a decirle que sea común, que acabo de buscar donde me diga ángulo. Le doy en OK y voy a crear otro parámetro, que en este caso va a ser el seno del ángulo. ¿Listo? Que por alguna situación necesitamos obtenerlo. Y acá puedo dejarlo simplemente en número como tal y voy a darle en OK. Entonces, en mi ángulo lo voy a colocar cualquier número, por ejemplo 90. Y acá en el seno del ángulo pues simplemente le escribo seno, como me dice en este caso en las fórmulas de Revit, sin. ¿Listo? Y entre paréntesis voy a ubicarle el nombre del parámetro que creé, totalmente igual. Y lo deben aplicar. Y acá me muestra el seno del ángulo. Si yo le coloco a este que sea 45 grados, pues me va a mostrar el seno de 45 grados. Y si lo hago al contrario, entonces
seno de 0.90 me da 64.16 grados. Y si le coloco que sea un seno de 3, listo, pues vemos que me va a dar error porque el seno de 3 no existe. Vamos a ver otros parámetros, por ejemplo, lo que es el redondeo. Entonces ya sé que tengo que utilizar la palabra round y entre paréntesis utilizar el número o el parámetro que yo quiera redondear. Entonces voy de nuevo a Family Types y vamos a probar, por ejemplo, con las dimensiones. Vamos a escribir que, por ejemplo, el alto sea igual a redondear entre paréntesis el ancho, puede ser. Listo, acá vamos a ver un error, listo, o que Revit no me va a dejar, muchachos. ¿Por qué? Porque esto es una dimensión. Este parámetro de round solamente lo puedo aplicar con números. ¿Listo? Vamos a intentar dividirlo en un metro, que es algo que a veces se hace en las tablas. Entonces le coloco que sea 1 sobre m. Tampoco me va a dejar. ¿Listo? Porque esto como tal es una dimensión. En aquellos parámetros donde yo tenga cualquier unidad, sea metros, sea metros cuadrados, en el caso de área, en el caso de volumen, no me va a dejar aplicar este redondeo. ¿Listo? Entonces vamos a probar creando un número que no tenga unidades. Entonces voy a ir de nuevo a nuevo parámetro y vamos a colocarle que sea R1. En este caso le voy a colocar que sea de tipo, el tipo de parámetro vamos a colocarle que sea un número y lo agrupo bajo otros y le doy en OK. ¿Listo? Y acá coloco cualquier número, 1.20 por ejemplo. Vamos a decirle que este parámetro sea igual a redondear esto. Entonces le coloco que sea round entre paréntesis R1. Y acá tampoco me va a dejar, muchachos. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una cadena. ¿Listo? Le estoy diciendo al mismo parámetro que estoy colocando el número que me cambie ese número que yo mismo coloqué por uno redondeado. Entonces en este caso Revit no deja hacer eso. Hay que crear otro parámetro aparte. Entonces voy a crear otro parámetro. ¿Listo? Acá tengo que eliminar esto, si no Revit no me va a dejar seguir trabajando. Le voy a decir que sea un nuevo parámetro. En este caso que sea R2, que sea también común, el tipo de parámetro que sea de número y le doy en OK. Y ahora sí me va a dejar sin problemas. Entonces lo voy a colocar que sea round y entre paréntesis le coloco que sea igual a R1. Y acá sí me va a dar el redondeo de lo que yo coloque acá en este punto. Listo, muchachos. Entonces esto lo hago más que todo para que tengan en cuenta que hay ciertas restricciones a la hora de colocar parámetros e igual a la hora de colocar fórmulas en parámetros, perdón. Hay ciertas restricciones y puede que se encuentren con varias de ellas. Por ejemplo, como probamos ahorita con el seno. Si yo coloco un seno de 3, no existe, pues Revit no lo va a convertir. Lo mismo con el redondeo. Si yo se lo coloco al mismo parámetro, pues no me lo va a redondear. Hay que crear otra aparte. O si se lo coloco, por ejemplo, a uno que tenga dimensión, tampoco. Y pueden ser cosas con las que ustedes se vayan encontrando cada vez que parametricen algo. Ahora, muchachos, para terminar este video, vamos a ver el último parámetro que es muy usado, la verdad, que es el parámetro if. ¿Listo? El parámetro del condicional. Entonces, esta es la sintaxis que se maneja. Se coloca primero la palabra if, luego se abre el paréntesis, se coloca el parámetro que se va a tener en cuenta. En este caso me dice que es la longitud. Se coloca el símbolo de más, el símbolo de menos, el símbolo de igual. En este caso me dice que es menor a 3000 milímetros. Entonces me dice que si la longitud es menor a 3000 milímetros, primero el parámetro que yo estoy usando va a ser 200. Y si no es menor y es mayor, pues va a ser 300. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo con el alto que hemos estado trabajando. Entonces, utilizamos la palabra if, abrimos paréntesis y le decimos que si el ancho, recordemos que tiene que dar totalmente escrito igual, es menor a 5 metros, en este caso dejemos solamente el 5. Entonces, volvemos a mirar la sintaxis, le colocamos coma. Esta dimensión va a ser 5. Y si no, va a ser 8. Y cerramos paréntesis y le damos en aplicar. Y vemos cómo me hace el cambio. Si yo cargo esto y lo sobrescribo y selecciono mi familia, voy a editarle entonces lo que es el ancho. Entonces le habíamos dicho que si era menor a 5 metros, cambiaba. Entonces le voy a decir que sea 4.50. Vemos cómo cambia el alto. Y si le coloco 5.2, vemos cómo cambia ahora a 8. Cuando le colocamos 5, listo, me lo deja en el número superior. Si le coloco 4.9999, listo, igual parece que me lo sigue redondeando. Vamos a ver con 4.99. Ahora sí, me lo va. Listo, muchachos. Yo creo que tiene que ver algo con el número de decimales que le hemos puesto a la dimensión. Listo, tal vez tenga que ver con eso.
pero hay que tener en cuenta esa cuestión. Parece que si le coloco o lo llevo muy cercano, me lo va a llevar por arriba. ¿Listo? Pero esa es simplemente como se utiliza el parámetro if. ¿Listo? Se puede utilizar de muchísimas maneras y está en muchísimas familias. Ahora vamos a ver otro ejemplo del uso del parámetro if. Vamos a ver el if con un parámetro de texto. Entonces, ¿para qué podemos utilizar el if con un parámetro de texto? Podemos hacerlo para crear un parámetro de identidad. Entonces, nosotros sabemos que un parámetro de identidad es aquel que se usa para mostrar un dato que no está ni dado ni a una dimensión, ni tampoco a lo que tiene que ver con una visibilidad, sino ya es como algo más, un dato más, por ejemplo, no sé, como disponibilidad. Entonces yo puedo decir si algo está disponible o no, o si está correcto, algo está correcto o no, dependiendo de yo cómo esté manejando mi familia. Entonces digamos que estamos haciendo una familia y esa familia está disponible si esta área que nosotros calculamos es menor a 100 metros cuadrados. Y si es mayor a 100 metros cuadrados no está disponible. Es decir, que es una familia que no se puede usar realmente. Ya si la queremos poner en nuestro proyecto, ya depende de nosotros. Pero nosotros sabemos que nosotros no la vamos a poder obtener. ¿Listo? Entonces voy a crear un nuevo parámetro. En este caso va a ser un parámetro de disponible, vamos a llamarlo. Va a ser de tipo, que sea común y que sea agrupado bajo, vamos a decirle que sea un texto. Y lo ven ok. Y vamos a colocarle la fórmula. Entonces voy a decirle en if, abro paréntesis, ya sé que tiene que ver con mi área, entonces le digo que si en mi área, habíamos dicho menor a 100 metros cuadrados, es menor a 100, vamos a ver de nuevo la sintaxis. Acá cuál es la diferencia, que hay que colocar entre comillas el nombre que va a ir. Entonces le coloco coma, abro mis dos comillas y le digo que si el área es menor a 100, sí está disponible. Entonces voy a decirle que simplemente me aparezca el nombre sí. O podemos hacerlo más largo. Sí disponible, por ejemplo. Y le coloco coma, las dos comillas, y ahora le coloco no disponible. Y cierro mi paréntesis. Le doy en aplicar. Y en este caso, como el área es mayor a 100 metros cuadrados, ¿qué me dice mi familia? No está disponible. Si yo cargo esto a mi proyecto, voy a sobreescribirlo. Acá la selecciono, le edito el tipo. ¿Qué me dice en mi parámetro? No está disponible. Y si acá, por ejemplo, lo voy a cambiar, vamos a cambiarle lo que es el ancho. Entonces el ancho, por ejemplo, 5 metros cuadrados, 5 metros, perdón, de longitud. Entonces me dice que sí está disponible cuando es igual a 5 metros. Listo, muchachos. Entonces esa, por ejemplo, es una aplicación bastante útil dependiendo a lo que yo quiera mostrar. Hay muchas aplicaciones con el parámetro if. Ya como les digo, muchachos, es buscar a donde ustedes quieran llegar y con todas las fórmulas que hemos visto. Listo, hay muchísimas fórmulas que se pueden aplicar. Como les digo, pues en la descripción les voy a dejar lo que son las páginas para que ustedes vean una por una. Ya cuando hagamos más tipos de familias, cuando ya hagamos los ejemplos reales como tal, pues vamos a ver varias formas de utilizar estas fórmulas. Pero pues esto sería todo por este video. Dense algunas aplicaciones, probando con las diferentes familias que vayan a manejar y pueden ver muchísimos resultados. Ya en el próximo video veremos algunas cosas bastante importantes. Ya aprenderemos a parametrizar. Solamente por ejemplo hemos visto cómo parametrizar una extrusión. Vamos a ver los otros tipos, el barrido, el blend, el revolve, aunque pues es muy parecido, ¿no? Y algunas otras cosas importantes ya finales de la parametrización de las familias.